Bueno, entonces vamos a tratar de empezar. Empezamos esta clase que es complementaria un poco de la anterior y vamos a tratar de sacarle todavía más información a la tabla periódica. Bueno, entonces un poquito para resumir lo que venimos viendo, que yo creo que entre el seminario y todo se va fijando un poquito, de acuerdo a lo que consideramos como es el átomo actualmente, el modelo atómico, sabemos que los electrones giran en orbitales, ¿no es cierto? Y que el orbital, cuya energía se puede calcular para el átomo de hidrógeno, se define por 3 números cuánticos en una función matemática, y esos valores, que son los que nosotros usamos, son coeficientes sencillos y nos resultan muy útiles no solo para el átomo de hidrógeno, sino para todos los átomos, aunque tengan muchos electrones. Para repasar entonces, más o menos fíjense cómo en cada nivel atómico se comienza con un orbital esférico y luego, aunque haya subniveles, siempre se comienza con un orbital esférico concéntrico y se desarrollan otros subniveles con distinta forma. Y así sucesivamente se van ampliando cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más lugar angular, ¿no es cierto? Es lógico. Bueno, esto también ya lo vieron. Como cada orbital puede tener solamente 2 electrones, con tal de que tengan spin opuesto, entonces, más o menos, para los elementos que hasta el momento se conocen, alcanzan más o menos desde estos niveles. Y el otro ejercicio que hicimos en la clase anterior fue ir construyendo uno a uno la tabla periódica con la idea de agregar un protón al núcleo y un electrón girando alrededor en su estado fundamental, es decir, lo más cercano posible al núcleo. Con esto ya fuimos viendo entonces luego ciertas restricciones o reglas para la mejor, son reales, ¿no es cierto? Que son descripción de lo que hay, de lo que existe, con el motivo, el fundamento de la mayor estabilidad energética, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto que vemos acá, que finalmente después se puede ir poniendo bajo la misma P, sabiéndolo, ¿no es cierto? Esta es la regla de Hund, ¿no es cierto? Y fuimos construyendo todas las configuraciones. ¿Recuerdan esta notación? Lo anterior, el interior quedaba perfecto. Otra restricción. Cuando ya llego a niveles y subniveles altos, ya no es como en el átomo de hidrógeno, que solamente con el nivel definíamos la energía principal. Es decir, en el átomo de hidrógeno sus orbitales vacíos siguen el orden de llenado del nivel. Pero cuando hay átomos polielectrónicos, se observan fenómenos de interacción de los electrones que hacen que sea más favorable llenar primero el orbital 4s y después el orbital 3d. Entonces eso daba origen a la regla de las diagonales. La regla de las diagonales va subiendo, ¿no es cierto?, el orden de llenado. Después del 3p el 4s, después del 4s el 3d, 5s, 4d, 5p, 6s y así, ¿no es cierto? Entonces, esto corrobora con el orden de los elementos por su número atómico creciente. Y se definen estos bloques. Ustedes ya lo han practicado. Les recomiendo el sitio de la tabla periódica interactiva, por lo menos visitarlo para ver qué posibilidades tiene. Tiene, por ejemplo, configuraciones electrónicas. También tenemos un pequeño sitio que yo lo bajé de una página educativa, que pueden practicar alguna configuración y les va a decir si está bien o no. Bueno, hoy vamos a seguir con la observación de la capa más externa de electrones. La capa electrónica externa, que quiere decir esta sigla, capa electrónica externa, es muy importante para los químicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Fíjense. Primera observación que vemos, que
cada tantos elementos se repite en otro nivel la misma configuración electrónica externa. Entonces, esa reactividad química similar que conoció Mendeleev y la reconoció y la acomodó Mendeleev, según la reactividad química similar, y la misma configuración electrónica externa, aunque estén en distintos niveles, algo nos está diciendo. De hecho, entonces, tenemos nuestra tabla periódica con grupos, familias de compuestos, ¿no es cierto? Que hasta históricamente ya se conocían, ¿no? Metales alcalinos, metales de transición, metales de transición son todos estos, metales alcalinos térreos, halógenos, gases nobles. Es decir, el hecho de tener la misma configuración electrónica externa corresponde a una determinada reactividad química. Y la tabla periódica es coherente, corresponde al modelo atómico que estamos describiendo, y resume propiedades también. Entonces, ya, digamos, es como algo, como un logro intelectual, digamos, haber podido llegar a comprender el motivo de este ordenamiento y que la explicación que le damos es coherente con el modelo atómico. Bueno, entonces, los electrones externos son los que participan en las uniones químicas. Entonces, esta, que también la llaman a veces capa de valencia, es la última capa, y son los que participan. Cuando vemos en los elementos representativos, el número de grupos coincide con el número de electrones de la capa electrónica externa de estos elementos. Por eso, quizás, bueno, son los que tienen un comportamiento químico más regular, con sus valencias. Pero en general, todos, ¿no es cierto? Todos pueden analizarse con el mismo modelo. Estas dos, entonces, columnas es donde se están llenando orbitales S. Y este bloque grande es donde se están llenando orbitales P hasta completar la estructura NS6, ¿no es cierto? Y llegar a la configuración de capa completa, que es la de los gases nobles. Cuando ustedes vean la capa completa, es un gas noble, seguramente. Todos los orbitales completos. Perfecto. A partir del cuarto periodo se empiezan a llenar el orbital D y a meterse electrones en orbitales de tipo D, y luego este otro bloque F estaría aquí. En esta línea, acá, tendríamos que extender la tabla, que fuera una tabla larguísima, pero bueno, por comodidad se pone así, es cuando se empiezan a llenar orbitales F. Y bueno, reciben el nombre. Estos son los elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. Muy bien, un poco lo dicho, ¿no? Es decir, sus propiedades químicas han hecho que se los considere que son familias de elementos. Bueno, muy bien. Ahora, como en toda familia, hay similitudes y hay diferencias entre los elementos, ¿no? Y ahora vamos a ver con las propiedades periódicas, propiedades que se repiten en forma regular y periódica a lo largo de los períodos. Vamos a ver entonces el fundamento de las similitudes y también de las diferencias que puede haber entre cada elemento. Bueno, la primera propiedad periódica que vamos a aprender, y es importantísima, y es bueno que la entendamos muy bien, es la carga nuclear efectiva. Habíamos hablado entonces de los electrones de la última capa. Se ha descrito entonces, o se postula, que los electrones internos, los electrones cercanos al núcleo, las capas internas, ejercen un efecto pantalla, es decir, separan, protegen de la influencia de la carga positiva del núcleo. Entonces, estos electrones internos que no participan en las uniones químicas reducen la atracción de los protones y los electrones externos.
Por otro lado, también puede haber dentro de la misma capa repulsión del átomo en el átomo polielectrónico, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos entonces? En este elemento de pocos electrones, yo tengo la última capa, 2s2, 2p1. Pero adentro tiene otra esfera con electrones, otro orbital. Así que los electrones del nivel 2 están como apantallados de la fuerza del núcleo, ¿no es cierto? Es decir, como si vieran menos carga positiva y pasan más tiempo lejos del núcleo que los del orbital 1s. Se disminuye entonces la atracción del núcleo a los electrones más lejanos. Y cada vez que me alejo más, por supuesto, se ve más el efecto. Entonces, volvemos a ver. Las capas internas atenúan, no es que no se atraen, disminuyen la atracción del núcleo positivo a los electrones más externos. Se dice entonces que estos electrones están apantallados de la fuerza de atracción del núcleo. Bueno, muy bien, se ha calculado empíricamente cuánto es la carga efectiva que ve el electrón externo, la carga nuclear efectiva. Nosotros no vamos a hacer ningún cálculo numérico. La carga nuclear efectiva es el número atómico, que sería el número de protones, menos una constante de apantallamiento, es decir, respecto de cuántas capas están entre el núcleo y los orbitales externos, cuántas repulsiones y todo lo que se analiza, se saca esta constante de apantallamiento. Por lo tanto, lo que ve efectivamente del núcleo es una carga positiva menor, el electrón de la última capa. Bueno, muy bien. Tenemos que entonces, en todas estas propiedades periódicas, conocer qué esperamos en la tabla. ¿Cómo variará la carga nuclear efectiva a lo largo de cada grupo y a lo largo del periodo? Vamos a empezar pensando en la columna, en el grupo. Fíjense que en cada periodo tengo una capa más de electrones internos. La configuración electrónica externa va a ser similar, igual, ¿no es cierto?, en cada nivel, pero internamente va quedando la capa anterior completa. Entonces, es razonable, y ustedes van a tener que practicar en una tabla periódica o definirse estas flechitas para acordarse, es razonable que la carga nuclear efectiva aumente hacia arriba, o si quieren, disminuye hacia abajo. Lo que quiere decir esta flechita es que átomos más pequeños, los electrones externos, están más agarrados, ¿no es cierto?, ven más la carga nuclear, y en los átomos más grandes, el apantallamiento de los electrones externos es mayor. Entonces, la carga nuclear efectiva aumenta hacia los átomos más pequeños. En la medida, el texto dice, en la medida que disminuye la cantidad de capas, el apantallamiento es menor. Es lógico. A lo largo del periodo hay que pensarlo un poquito. Es decir, el periodo constituye una misma capa, transcurre a través de la misma capa electrónica. Es decir, ya no puedo pensar las capas internas que tengo. Entonces, si tomo, por ejemplo, el periodo 3, todos los electrones que están en el periodo 3 tienen las mismas capas internas. Esto significa porque el número n no cambia. El número de electrones internos no cambia, pero va aumentando el número de electrones de valencia y también, a pesar de que pueden pensar en una cierta repulsión, también aumentan los protones. Es decir, a medida que paso de un elemento a otro, no solo aumenta el número de electrones, sino aumenta el número de protones. Para la carga nuclear, es más importante el número de protones. Entonces, si bien aquí, a lo largo del periodo, estoy en la misma capa, aumenta el número de electrones, lo importante es la atracción creciente de mayor número de protones en el núcleo. Entonces, la carga nuclear efectiva
aumenta hacia la derecha. Justamente los elementos de los primeros grupos del mismo periodo tienen una menor carga nuclear efectiva que los otros que tienen más protones. Y resumiendo esta información, podemos escribirla así, o la pueden escribir disminuyendo, como ustedes quieran. La cuestión es que se hagan su reglita. Entonces, ¿cómo aumenta la carga nuclear? De los electrones externos, acuérdense, eso es lo que estamos viendo. La carga nuclear efectiva que ven los electrones externos. Aumenta hacia arriba, hacia átomos más chicos, y aumenta hacia la derecha, hacia núcleos con más protones en la misma capa. Una consecuencia directa de esta carga nuclear efectiva también es el radio del átomo. Entonces acá, a pesar de que estamos viendo estas esferitas, donde podríamos determinar el radio como la mitad de la distancia entre los núcleos, estas esferitas no son el modelo atómico. Nosotros sabemos que tenemos unas nubes de electrones difusas. Están dentro de los orbitales. Entonces, ¿cómo se calculó el radio de los átomos si no se podía medir, si no se podían apilar, digamos? Entonces, ¿cómo se calculó? En los compuestos, por ejemplo, hay redes metálicas, después las vamos a ver, hay distintos tipos de uniones, pero calcularon la mitad de la distancia de dos núcleos adyacentes. En una molécula sencilla o en una red. Y esto es cierto porque en la unión, como vamos a ver en la próxima clase, hasta cierto punto hay fuerzas de atracción, pero también hay fuerzas de repulsión, es decir, las dos nubes de electrones vecinas no se interpenetran. Entonces llegarán a un punto de unión, un punto de equilibrio, y la mitad entonces de la distancia de esos dos átomos adyacentes, ese es el radio del elemento. Entonces, fíjense que cuanto mayor es la carga nuclear efectiva, mayor es la fuerza con el que el núcleo atrae a los electrones de la última capa, y entonces el radio es menor. Todos los elementos con alta carga nuclear efectiva son más pequeños, están más agarrados, digamos, por el núcleo, los electrones externos. Así que si yo voy a pensar cómo disminuye el radio atómico a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo, el radio atómico disminuye en el mismo sentido que aumenta la carga nuclear efectiva. Esto despacio, digamos, ustedes lo tienen que ir madurando, lo tienen que ir meditando para no confundirse, pero son bastante lógicas. Una vez que entiendo qué es la carga nuclear efectiva, que es la forma en que el electrón externo siente al núcleo, me voy a dar cuenta que el radio, que es el tamaño de esa nube, aunque sea difusa, el tamaño, digamos, límite que admite de estar en contacto con otra nube, también depende de cuánto lo atraen los protones del núcleo. Así que los átomos más pequeños, que es lógico, son los que tienen menos capas electrónicas, en niveles menores. Los del nivel 2 son átomos más pequeños que los del nivel 5. Muy bien. Y hacia el periodo, lo mismo que venimos comentando, en la medida que aumenta la carga nuclear efectiva, o sea, todos estos elementos que están en el mismo periodo que alguno de otro que yo quiera comparar, tienen muchos más protones. Entonces, para este lado también disminuye el radio atómico. Bueno, esto fue medido, lo mismo que los volúmenes atómicos fueron medidos. Y fíjense el sentido de la periodicidad, ¿no? La propiedad periódica. Tengo, por ejemplo, un átomo bastante grande en el segundo periodo,
que es el litio, grande en respecto de su periodo, ¿no es cierto? Luego litio, berilio, boro, carbono, a medida que van aumentando la carga nuclear efectiva, aumenta el número de protones en el periodo, cada vez son menores los elementos. Cuando paso a la siguiente capa, tengo un salto de radio atómico. Otra vez, a medida que en el periodo 3 aumenta el número de protones, disminuye el radio atómico. Salta de nuevo a una nueva capa. Fíjense que acá tenemos una zona interesantísima, que ya no son los elementos solamente los representativos. Acá hay un montón de elementos, 10 elementos, que van poniendo el último electrón en orbital D. Son los elementos de transición. Una de las características de los elementos de transición es que sus propiedades no varían tan gravemente como las de los elementos representativos entre metales y no metales, sino que van transitando, digamos, de a poco, cambiando de a poco, y por eso muchas veces se los estudia en conjunto. ¿Qué pasa? Se está llenando el orbital D y no cambia demasiado, son una capa más interna, no cambia demasiado el radio. Después nuevamente paso otra vez a los de menor tamaño y vuelve a crecer en una nueva capa y así sucesivamente. La idea entonces es la de una función, esto es un periodo, ¿no es cierto? Desde lo que va, desde por ejemplo de cresta a cresta o de valle a valle, cuando se repite la misma función, la misma expresión, ese es un periodo. Bueno, muy bien, entonces, para imaginarnos, más o menos, relativamente, el radio de los átomos, radio atómico, calculado, siempre calculado como lo dijimos, o en una molécula diatómica, como la mitad de la distancia entre los núcleos, en una red metálica también, que están en contacto, como la mitad de la distancia entre los núcleos. Bueno, acá vemos que estos elementos son bien grandes, por tener muchas capas y por estar a la izquierda, digamos, y estos son chiquitos. Mucha carga nuclear efectiva. Bueno, muy bien, hasta ahora hablamos de los elementos de la tabla, que son neutros, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos escribir? Ya sabemos, más o menos, escribir la configuración electrónica de aniones y cationes. Se escriben exactamente igual, es decir, todo lo interno del átomo vale todas las reglas que aprendimos, como las especies neutras. Y han perdido electrones o ganado electrones. Y eso se juega, digamos, en la última capa. Es decir, los elementos representativos se caracterizan por llegar a la estructura del gas noble más próximo, ya sea perdiendo electrones si tienen pocos y llegan a la configuración electrónica del gas noble anterior, o ganando, si ya tienen bastantes y pueden ganar unos pocos, a la configuración electrónica del próximo gas noble. Acá ustedes conocen algunos ejemplos. Estos son cationes, perdiendo electrones, llegan a una configuración estable de capa completa. Bueno, y los aniones, a ver, acá podemos ver el ejemplo, fluoruro, oxígeno -2, nitrógeno -2, -3, todos trataron de también llegar a la capa completa. Bueno, entonces, en cationes y aniones podemos tener el concepto de iones isoelectrónicos. Elementos que tienen en sus iones la misma cantidad de electrones. Entonces, un elemento que da un catión o un anión puede ser isoelectrónico, siendo distinto con otro elemento, con el catión o anión de otro elemento. Tienen la misma configuración electrónica, se llaman isoelectrónicos. Fíjense, todos estos aniones
son isoelectrónicos. Bueno, nos conviene entonces, por el tipo de unión que van a dar estos iones, pensar un poquito en cómo es el radio de un catión o de un anión respecto del átomo neutro. Entonces, el átomo neutro, que tiene ya su radio, se convierte en un catión o en un anión. El anión, que es por ganancia de electrones, tiene mayor tamaño que el átomo que le dio origen. La carga nuclear no cambió si se trata de comparar el anión con el elemento que le dio origen. Agregamos electrones y por la repulsión de agregar otros electrones, aumenta el tamaño de la nube. Entonces, a igualdad de carga, es decir, comparando el anión con el elemento que le dio origen, el anión tiene mayor tamaño. El catión es lo contrario. Tiene la misma carga nuclear, pero pierde las últimas capas, probablemente todos los electrones de la última capa. Entonces, al tener menos capas, menor nube electrónica, el catión resulta más pequeño que el átomo que lo origina. Un ejercicio de comprensión también es comparar los radios de iones isoelectrónicos. Entonces, atención, porque no es el caso de lo que venimos hablando. El anión tiene mayor tamaño que el átomo que le dio origen. El catión tiene menor tamaño que el átomo que le dio origen. Pero si comparamos distintos iones de distintos elementos que tienen distinta carga nuclear, que es por ejemplo el caso este, y son isoelectrónicos, ¿qué consideración tenemos que tener ahí? ¿Cómo lo tenemos que pensar? ¿Cuál será el radio de estas especies que son isoelectrónicas? Igual no es, porque vienen de distintos elementos. Entonces, lo que sí consideramos es la carga nuclear. Por ejemplo, este elemento tiene 7 protones en el núcleo, oxígeno tiene 8 protones en el núcleo, flúor 9 protones en el núcleo. Entonces, con la misma cantidad de electrones, el fluoruro es más pequeño que el oxígeno menos 2 y que el nitruro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una cuestión que a veces les cuesta, por eso se las menciono, que si yo comparo en el radio iónico el ion con su propio elemento, bien, pero si comparo iones isoelectrónicos, hay que tener en cuenta la carga nuclear. Bueno, los elementos reaccionan. Miren lo que pasa cuando reaccionan en una unión iónica el litio y el flúor. El litio era grande, pierde, y su radio iónico es menor. Y el flúor es pequeño y aumenta su tamaño. Esto se mide en las redes iónicas. Y acá lo mismo, entonces, de lo que venimos hablando, demostraciones experimentales, cómo todos los elementos se les había medido su radio y sus cationes resultaron menores, y todos los halógenos a los que se les había medido su radio atómico, sus aniones resultaron mayores. Bueno, pasamos a otra importante propiedad periódica. Hasta ahora hemos visto 2 propiedades periódicas: la carga nuclear efectiva y la consecuencia en el radio, tanto sea de elementos neutros o de sus iones o cationes, cationes o aniones. Esta propiedad es una propiedad medida, es un dato experimental medido por los investigadores en circunstancias de experimentación. Entonces, fíjense que se trata de ver con qué fuerza están agarrados, digamos, los electrones de valencia con algún método experimental. Entonces, midieron la mínima energía necesaria para quitar un electrón.
de su estado fundamental en estado gaseoso. La miden con una unidad de energía. Nosotros no hemos visto energía todavía, pero este es el joule, kilojoule por mol. Es la energía necesaria para quitar un mol, si es se trata de la primera ionización, un mol de electrones de un mol de átomos gaseosos y transformarlo en catión, ¿no es cierto? ¿Por qué en estado gaseoso? Y esto es importante, porque entonces la influencia de los vecinos, de los átomos vecinos, se reduce muchísimo. Entonces, se reduce. Entonces, es más veraz, más real la conclusión que vamos a sacar. Entonces, cuando puedo conocer cuánta energía es necesaria para quitarle un electrón al elemento en estado gaseoso, esa es la energía de ionización. Muy bien, ¿qué puedo deducir? Que cuanto mayor es la energía de ionización, mayor es la fuerza con que ese electrón, el primer electrón, el más lejano, está unido al átomo. Miren, por ejemplo, fueron calculados estos datos para todos los elementos, ¿eh? Acá no se trata de decir, pero el flúor, no. Cationes de todos, es decir, le sacaron un protón a todos. Justamente como experimento en estado gaseoso, para ver cuánto requería arrancarle un electrón a cada uno de los elementos. Y bueno, es lo que ustedes se imaginan, ¿no? Miren los gases nobles. Los gases de capa completa son los que más energía requieren para arrancarles un electrón. Profe. Y cerquita de ellos, por ejemplo, será el flúor. Es decir, los halógenos tampoco están muy dispuestos a que le arranquen un electrón. Entonces, esta medida, que se hizo, como les digo, experimentalmente y sistemáticamente para todos los elementos, sirve mucho para corroborar el modelo también. ¿Quiénes son los que más fácil entregan, con menos energía, entregan el electrón? Bueno, los alcalinos. Luego, un poquito más se requiere, a medida que aumenta la carga nuclear. Ahora vamos a ver qué pasa en estos saltitos. En general, entonces, a lo largo del periodo, cada vez más carga nuclear, porque hay más protones, a lo largo del periodo, se requiere más energía para arrancar un electrón. Estos dos saltitos, que tienen un descenso parcial, ¿no es cierto? En vez de ser regular, tienen una irregularidad acá, no hacen más que corroborar lo que estamos diciendo. Fíjense que el nitrógeno y el berilio, de alguna manera tienen el subnivel, perdón, el berilio, sí, digo bien, tienen el subnivel semilleno. Tanto ese como el P. Esa capa semillena también tiene una cierta estabilidad. Como lo vimos, ustedes habrán visto que en un ejercicio que a veces hay anomalías en los metales de transición que prefieren la capa semillena. El cromo, por ejemplo, creo que era el ejercicio. Bueno, acá también, el nitrógeno, el fósforo. Todos los que tengan la capa semillena tienen una pequeña estabilidad mayor que requiere un poquito más de energía para arrancarle el electrón. Este es un experimento muy importante porque justamente sirvió para esto, para corroborar las teorías que se tenían sobre los elementos. ¿Qué experimento es entonces? Arrancar un electrón en estado gaseoso a todos los elementos y ver cuánta energía era necesaria. Así que entonces, coherentemente, y vuelvan, ustedes cuando estudien, vuelvan a mirar su gráfico, coherentemente la energía de primera ionización aumenta cuanto el átomo es más chico, y también aumenta cuanto más grande es la carga nuclear efectiva. También hay experimentos de las otras energías de ionización. Entonces, yo puedo hacer energía de segunda ionización, energía de tercera ionización. Todas estas energías son mayores que la de primera. Siempre se necesita mayor energía para quitar el segundo y el tercer electrón. ¿Por qué?
Porque, bueno, el primer electrón lo quitamos a un átomo neutro. El segundo electrón se lo quitamos a un átomo monopositivo, a un ion monopositivo. Es decir, que ya separar un electrón de algo positivo cuesta más energía. Pero hay momentos en que la energía es mucho más grande. Entonces, esto también nos habla sobre el modelo y sobre la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, quitar un electrón y requerir tanta energía, ¿qué nos dice de la estabilidad de esta especie? Es decir, lo que me está diciendo que esta especie es muy estable y quitarle un segundo electrón cuesta mucho. En cambio, a esta especie no le cuesta tanto arrancarle el segundo electrón. Es decir, esta especie tiene algo para dar todavía. En cambio, esta tiene la capa completa y le cuesta mucho arrancarle el segundo electrón. Por el contrario, entonces, el otro experimento comparable y contrario es estudiar la afinidad electrónica. Es decir, si también en estado gaseoso traigo un electrón del infinito, decimos, ¿no? Que para el átomo es, ahí nomás, ¿no? Pero bueno, llega el electrón y tiene que entrar a la nube electrónica del átomo neutro. Entonces, este no es un experimento tan completo, es decir, no se hizo, es mucho más difícil a lo mejor el experimento, entonces no se tienen todos los datos perfectos como en el otro, pero da información en el sentido de que para muchos elementos, no solamente que aceptan el electrón, sino que no hay que darle energía, te entregan energía. Entonces, para muchos elementos, recibir un electrón libera energía. Y nosotros vamos a usar durante toda la cursada una convención termodinámica que es egoísta, es decir, que lo que libera es negativo para el sistema. Lo que da es negativo, esa es la convención egoísta. Entonces, aceptar un electrón para el flúor es un proceso exotérmico, es decir, libera energía. Fíjense cuánta afinidad electrónica que tendrán los átomos que liberan energía al aceptar el electrón. Cuánta afinidad, cuánta atracción o poder aceptar ese electrón. Entonces, la afinidad electrónica la podemos pensar también en estado gaseoso, como se hace el experimento, que sería igual y de signo contrario a la ionización del anión. Entonces, la afinidad electrónica, medida en este sentido, sería igual y de signo contrario a que este fluoruro me entregara el electrón. Entonces, también sirve para medir la estabilidad de los aniones. Entonces, cuando el valor de la afinidad electrónica es un valor grande y negativo, estoy formando un anión que es muy estable. Vamos a ver entonces los datos que se han podido recopilar. Y quizá a lo mejor tienen distintos matices que no sacan tanta información, pero bueno, acá tenemos los principales de afinidad electrónica, los más exotérmicos, son los más estables. No solamente los halógenos, sino que miren el oro. Qué estable que es. Bueno, y en general entonces aumenta la afinidad electrónica en el sentido de que aumenta la carga nuclear efectiva, pero en el grupo no son relaciones claras, hay poco cambio. Bueno, ahora vamos entonces a conclusiones importantes que han servido muchísimo al desarrollo de la química. Un concepto que vamos a usar mucho es este concepto de electronegatividad. La electronegatividad se discute si es una propiedad periódica, porque no es digamos, no es un dato medido, sino es un cálculo hecho combinando la energía de ionización y la afinidad electrónica en una escala relativa.
Fíjense que la escala es entre 4 como máximo y 0,7 como mínimo. Y el flúor, por supuesto, el flúor es el que mayor, arriba a la derecha, es el que mayor electronegatividad tiene. Entonces, este cálculo mide la tendencia que tiene el átomo de atraer los electrones del enlace. Ya no se mide como el otro en estado gaseoso, que es más objetivo. Este es un cálculo para los electrones del enlace. Entonces, esa es la principal diferencia. Este es un dato calculado con los datos de energía de ionización y afinidad electrónica. Pero sirve muchísimo para ver qué tipo de enlace forman, cómo atraen los electrones del enlace, y si se llega realmente a robar el electrón, ¿no es cierto? Formar un anión y dejar un catión. Bueno, entonces para resumir todo lo que venimos viendo, las propiedades periódicas que hemos aprendido se relacionan con la carga nuclear que notan o que sienten los electrones de la última capa. Entonces, hay relaciones de tamaño, relaciones de energía, como ya las hemos visto, y por último, vamos a ver qué carácter le dan al elemento. Nosotros, para definir el carácter de un elemento, los definimos en dos grandes grupos. Hay elementos de carácter metálico y elementos de carácter no metálico. Hay un tercer grupo, ¿no es cierto?, que es intermedio, porque las transiciones son suaves, ¿no es cierto?, que son los elementos anfóteros, se dice, que son elementos que pueden presentar carácter metálico o no metálico según las reacciones. Pero, ¿qué significa tener carácter metálico o tener carácter no metálico? El carácter metálico es de los elementos que pierden con facilidad sus electrones. Es decir, cuando reaccionan, van a dar cationes. Y esto lo hace tanto sea reaccionando consigo mismo o con otros elementos. Y el carácter no metálico, sin embargo, es de los otros elementos, de los de arriba a la derecha, como ustedes les enseñaron teóricamente en la primera vez que vieron la tabla periódica. El carácter no metálico es propio de los elementos que no pierden fácilmente sus electrones, no los ceden, y entonces van a tener tipos de uniones bien distintas. Es importantísimo entonces conocer o estimar la tendencia de algún elemento a perder sus electrones según lo que hemos aprendido en su ubicación en la tabla, también sus propiedades periódicas. Entonces, los metales van a tener esto: bajas energías de ionización, bajas afinidades electrónicas, bajas electronegatividades. Y los no metales, que pueden formar con facilidad aniones, tienen gran energía de ionización, es decir, no quieren formar cationes, gran afinidad electrónica, forman aniones entonces con gran facilidad, y gran electronegatividad en los enlaces. Acuérdense la diferencia de los dos conceptos: la afinidad electrónica en estado gaseoso, la electronegatividad, atracción de los electrones del enlace. Bueno, muy bien. Como les decía, bueno, hay un grupo intermedio que según la reacción se puede comportar como metal o no metal. ¿Cómo entonces variaría el carácter en la tabla periódica? ¿Cómo aumenta entonces el carácter metálico o no metálico a lo largo del periodo? Por ejemplo, si nosotros hablamos del carácter no metálico, en el periodo, y tengan bien claro lo que es periodo de grupo, ¿no? En el periodo el carácter no metálico, en todos los periodos, aumenta hacia la derecha. ¿Y cómo aumenta en el grupo? En cada grupo, el carácter no metálico aumenta hacia arriba, porque acá voy a tener cada vez más
energías altas de ionización, grandes afinidades electrónicas. Igual se da en todos los grupos. Relativamente, en cada grupo, el carácter no metálico se puede expresar más en los elementos más pequeños, y de hecho hay algunos elementos que se los vamos a hacer notar, y el carácter metálico aumenta hacia abajo en todos los grupos. Aquí justamente tenemos grupos donde está la transición entre carácter no metálico, anfótero, o sea, doble, y metálico. Entonces, estas son las pequeñas sutilezas que dentro del grupo dan variaciones, diferencias entre los elementos. Entonces, sin contradecir el concepto de grupo y las propiedades similares que tienen, hay pequeñas diferencias. A mí me parece muy importante, y que ustedes nos entiendan cuando nosotros hablamos, que cuando hablamos de decir aumenta el carácter metálico. Bueno, ¿qué aumenta? Aumenta la tendencia a perder electrones y a comportarse así en el momento de dar las uniones. Cuando ustedes aprendieron química al principio, se les daba, para empezar, ¿no es cierto?, con nomenclatura sobre todo, un esquema de esta forma. El no metal reaccionaba dando un óxido ácido, que con agua daba un ácido, y el metal daba un óxido básico, que en agua daba un hidróxido. Bueno, todo esto se puede pensar y se puede entender con los conceptos que hemos visto, de afinidad electrónica, de energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, finalmente, en la unión. Y la pregunta es, lo que tenemos que ver con el comportamiento es, ¿quién se lleva los electrones? ¿Quién les parece que se llevará los electrones en un enlace? Y bueno, evidentemente los elementos más electronegativos son justamente los que tienen capacidad de captar esos electrones más que los metálicos, ¿no es cierto? Bueno, de ahí, por ejemplo, lo que pasaba, yo tenía un óxido, pero de un elemento metálico, cuando se reaccionaba con agua, perdón, a ver, acá, un óxido básico al reaccionar con agua, se reorganizaba porque había oxígenos, y el oxígeno era el que se llevaba los electrones. ¿Y qué quedaba? Quedaba el catión soluble, el catión, digamos, separado, y los electrones se habían ido con el oxígeno. En cambio, en este otro caso, ninguno cede los electrones. Entonces, finalmente, ¿quién es el que pierde los electrones? El protón. Entonces, por eso, todos los no metales quedaban unidos, y el protón quedaba sin electrones. El protón me refiero al hidrógeno más 1, ¿no es cierto? Es costumbre ya, mala costumbre. El hidrógeno más 1 era el producto, digamos, que podía separarse, dejando todos los electrones a los no metales. ¿Comprenden? Entonces, nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan justificar el comportamiento químico con estas breves ideas. Bueno, y para terminar, y dejarles que descansen un poco, el próximo tema justamente se refiere a aplicar todas estas ideas a las uniones químicas. Las uniones son un hecho de la naturaleza, es decir, hemos llegado a comprender que hay 100 más o menos elementos, pero millones de compuestos, o sea que la verdad que la mayor tendencia que tienen los elementos es a unirse, buscando nuevas especies que sean más estables. El elemento aislado, con electrones desapareados, no es estable así de por sí, excepto los gases nobles. Y eso es otra prueba, que los gases nobles que tienen todos los elementos apareados, los electrones apareados, son estables. Los cationes y aniones que logran la configuración de capa completa son estables, es decir, en solución acuosa yo puedo tener sodio más, ¿no es cierto? Calcio más 2, esos todos son especies estables. Las especies más reactivas son las más inestables. Bueno, tienen una razón justamente energética. ¿Entienden? O sea, algo pasa ahí que tienen el octeto incompleto, algo pasa. O sea, después lo vamos a ver los casos.
Entonces, vamos a ver los tipos principales de uniones y vemos cómo todos estos elementos, de alguna manera u otra, buscan estabilidad. Y lo logran formando uniones. Bueno, yo no sé si en el chat, porque la verdad que no lo veo, si tienen alguna duda que quieran